Hola, en este vídeo vamos a ver cómo distribuir correctamente los datos en una tabla para poder hacer análisis estadísticos con ellos. Normalmente estamos acostumbrados a visualizar las tablas de este modo, así compacto, en el que o bien se introducen los datos de un individuo o más típicamente los datos agregados de toda la muestra. Pero en cualquier caso, podemos observar que tenemos una serie de datos cruzados entre filas y columnas. Es decir, si me fijo en los encabezamientos de las columnas aquí, tengo las 5 vocales, por ejemplo, del español, y aquí en las filas tengo una serie de parámetros fonéticos que hemos medido. Son unos parámetros típicos de la fonética acústica, como la F0, el F1, F2, F3, F4. Y en el cuerpo de la tabla, en los cruces de esas columnas con esas filas, pues introducimos los valores numéricos correspondientes a cada uno. Esto es lo que se llama una tabla ancha y efectivamente es la manera habitual de reportar los datos de la estadística descriptiva. Por ejemplo, eso, pues para hacer un resumen, las medias, cuando introducimos los datos en un trabajo o en un artículo. Bueno, seguramente una manera más habitual de presentar los datos sería transponiendo la tabla, es decir, lo que aquí aparecen como columnas serían las filas y viceversa, así. De manera que dejo en las columnas los distintos parámetros fonéticos que he ido midiendo. Y estos serían en realidad, pues, valores, digamos que yo conozco a priori, porque yo ya sé que quiero calcular esas características de estas vocales. Sin embargo, ninguna de estas dos maneras de presentar los datos resulta apropiada para introducirla en un paquete de análisis estadístico. En esta otra tabla vemos otra manera que tampoco es la adecuada para hacer los análisis estadísticos. Si os fijáis en los nombres de los encabezamientos de las columnas, en realidad aquí estamos mezclando dos criterios, ¿no? Por ejemplo, tengo F0 de la I, F0 de la E, F0 de la A, de la O, de la U, pero en realidad es fácil entender que, bueno, que una cosa es F0 y otra cosa es el parámetro, en realidad sería vocal, ni siquiera es la I una variable, ¿no? Una variable es F0 porque puede adoptar distintos valores como estos. Pero I no es una variable, lo que es la variable es vocal, que puede adoptar, en nuestro caso, 5 valores o 5 niveles, se dice, posibles, ¿no? Como son I, E, A o U. Por lo tanto, si os fijáis aquí estamos mezclando no solo dos elementos en el nombre de cada columna, sino que encima estamos mezclando una variable con lo que en el fondo es un nivel de otra variable, ¿no? Y aquí haríamos lo mismo pues con F1, etc. Entonces, esta es una manera incorrecta también de presentar los datos. Hay que tener mucho cuidado de desligar cada variable, no juntar y hacer cosas de este tipo como F0 de la I. En los nombres de las variables, de las columnas, en realidad tenemos que estar seguros de que es únicamente una variable, no más. Entonces, la manera correcta de presentar los datos tiene que seguir la regla de una columna, una variable. Y no puede haber encabezamientos en las filas, o sea, no hay nombre de filas, solamente hay nombre para las columnas. En nuestro caso, ahora nos quedaría de esta manera. Aparte de las características demográficas de los sujetos, ¿no? Pues el sexo, su lengua materna. Aquí tenemos, por fin, la variable vocal con sus posibles niveles, por ejemplo, I, E, A o U. Y cada uno de los parámetros fonéticos, en este caso, que hemos medido. Esas son nuestras variables, ¿vale? Y por lo tanto, cada una en una columna. Veis que en este caso la información, por ejemplo, del informante número 1
aparece distribuida en 5 filas, porque yo tengo datos para sus 5 vocales. Y lógicamente, si me vengo hacia abajo de la tabla, hasta conseguir recopilar la información de todos mis hablantes, pues debo rellenar muchas filas. En este caso, llego hasta aquí. Es una tabla que se llama en forma larga. El nombre creo que es bastante evidente de dónde viene, en contraste con la tabla ancha que veíamos al principio. Pues bien, es la tabla larga, como digo, la que tendremos que preparar para leer después con nuestro programa de análisis estadístico si usamos SPSS o R o el que sea.